El pueblo de Oakhaven era antiguo. Sus piedras guardaban secretos. Sus vientos traían susurros. Durante generaciones se había contado una historia escalofriante. Era una historia que las madres contaban a sus hijos para que no se alejaran. Una historia de un lugar olvidado. Una historia de una niña perdida. Y un reloj. Un reloj que marcaba algo más que el tiempo. Marcaba la muerte. La leyenda hablaba del orfanato de San Agustín, un lugar ahora en silencio. Pero una vez estuvo lleno de ruidos de niños, hasta que llegó el silencio. Hace 70 años, una niñita llamada Lily desapareció. Estaba jugando cerca del gran reloj de péndulo en el salón principal. En un momento estaba allí. Al siguiente, ya no. Ningún rastro, ningún ruido. Solo un hueco vacío donde antes había una vida. El gran reloj se paró entonces. El orfanato de San Agustín estaba en una colina, mirando hacia Oakhaven. Una sombra oscura contra el cielo, casi siempre gris. Llevaba abandonado décadas. Ventanas como ojos vacíos miraban hacia afuera. Sus paredes de piedra estaban manchadas por el tiempo y el clima. La hiedra trepaba, como dedos de esqueleto intentando derribarlo. O quizás guardar sus secretos dentro. El camino que llevaba hasta allí estaba lleno de maleza. La naturaleza iba recuperando poco a poco lo que el hombre había dejado en ruinas. Un lugar de tristeza. Un lugar de desesperación que no se iba. El aire alrededor de San Agustín era pesado. Incluso en días de sol, parecía salir un frío de sus terrenos. El viento susurraba a través de los cristales rotos. Sonaba como suspiros, o a veces como lloros débiles y tristes. La gente del pueblo evitaba el lugar, sobre todo cuando oscurecía. Decían que la mismísima tierra estaba maldita. Las risas de los niños habían sido reemplazadas hacía mucho por un silencio que agobiaba. Un silencio que parecía estar vigilando. Un silencio que parecía vivo. Te aplastaba. Dentro, el polvo era gordo como un sudario. A este pueblo de sombras y susurros llegó un hombre. El señor Elias Thorne. Era escritor. Una especie de historiador. Recogía historias olvidadas, leyendas del lugar. Se llamaba a sí mismo folclorista. Pero en el fondo, era un escéptico. Creía en los hechos, en las explicaciones, no en fantasmas ni en relojes malditos. Llegó una tarde húmeda de otoño. El cielo era del color de la pizarra. El aire estaba frío. Oakhaven parecía encogerse bajo el cielo pesado. Thorne era un hombre de mediana edad. Su cara tenía arrugas de pensar, no de viejo. Sus ojos eran agudos, observadores. Llevaba un maletín de cuero gastado. Dentro cuadernos y bolígrafos, las herramientas de su trabajo. Había oído hablar de la niña del reloj parado. La historia le picaba la curiosidad, no por lo que contaba de sobrenatural, sino por la tragedia humana que había detrás. Lo que dura un recuerdo. El poder de una historia para cambiar a un pueblo. Buscaba la verdad. A la mañana siguiente, Thorne caminó hacia San Agustín. El camino era más difícil de lo que pensaba. Raíces torcidas y piedras sueltas. El aire se puso más frío mientras subía. El orfanato se veía más grande, más amenazante. Su silencio no era tranquilo. Era pesado, como si esperara algo. Empujó la puerta principal, que chirrió, gruñó como quejándose. Las motas de polvo bailaban en los rayitos de luz que rompían la oscuridad. El olor a podrido era más fuerte aquí. Demasiado fuerte. Se encontró en el salón principal, y allí estaba. El reloj. Estaba contra la pared del fondo. Un monolito oscuro, más alto que él. Su presencia llenaba la habitación. Se acercó con cuidado. Pasó un dedo por su superficie llena de polvo. Las manecillas estaban paradas, de verdad, en las 3:17. Miró el péndulo. Estaba quieto. Intentó abrir la cara del reloj. Estaba cerrado con llave. O quizás cerrado por el óxido.
Apuntó cosas en su cuaderno, describiendo cómo era. Los días pasaron, y se hizo una semana. Thorn siguió yendo a San Agustín. Cada día, el orfanato parecía un poco más oscuro. El silencio, un poco más profundo. Empezó a sentirse observado. Un hormigueo en la piel. No le hizo caso, pensó que era su imaginación. Cosas de la sugestión. Se centró en su investigación. Habló con más gente del pueblo. La mayoría no quería hablar, pero un viejo, el señor Hemlock, que decía que su abuela trabajó en el orfanato, le dio un poquito de información. Un nombre. La hermana Agnes. Thorn volvió al despacho de la directora. Buscó otra vez, con más cuidado esta vez. Escondido en un cajón podrido, debajo de un montón de libros de cuentas con moho, lo encontró. Un librito pequeño con tapas de cuero, un diario. Sus páginas estaban quebradizas. La tinta estaba desvaída, pero se podía leer. La primera cosa escrita era de hacía 70 años. La letra era clara, precisa. Era de la hermana Agnes. Su corazón latió más rápido. Esto podía ser la clave. Thorn siguió leyendo el diario hasta muy tarde en la noche. En su cuartito de la posada. El posadero lo había mirado raro cuando volvió. Lleno de polvo, con los ojos muy abiertos. Las palabras de la hermana Agnes pintaban una imagen muy clara. Una imagen de un sitio que ya lo estaba pasando mal. Y luego, el peso terrible de la pérdida de Lily. El diario contaba otras cosas raras que pasaron después de la desaparición. Cosas que se movían. Puertas que chirriaban al abrirse y cerrarse solas. Susurros en pasillos vacíos. La hermana escribía sobre el reloj. Cómo parecía que los vigilaba. Su cara callada y parada era como si les echara la culpa todo el rato. Contaba que el miedo crecía entre los trabajadores y los niños que quedaban. Algunos decían que veían una figura pequeña, que la veían un momentito entre las sombras, siempre cerca del reloj. Siempre desaparecía antes de que pudieran estar seguros. Lo que escribía se volvió más raro, con más miedo. La misma hermana Agnes sentía una presencia fría y triste. Sentía que era Lily, intentando decir algo, o quizás otra cosa. Thorn se encontró mirando por encima del hombro en su propia habitación. Thorn salió tropezando de San Agustín. Su cabeza daba vueltas. El péndulo moviéndose, las campanadas. La realidad imposible. Corrió por el camino lleno de maleza, lejos de la sombra agobiante del orfanato. No paró hasta que llegó al pueblo. La gente estaba reunida en la placita, sus caras pálidas, sus voces bajas. Lo supo antes de que nadie hablara. Lo vio en sus ojos. La posadera, Martha, lo vio. Su cara era seria. El viejo señor Hemlock, dijo ella en voz baja, murió mientras dormía. Hace solo un ratito. Thorn sintió un miedo frío que lo agarraba. El señor Hemlock. El hombre que le habló de la hermana Agnes. El momento era demasiado exacto, demasiado cruel. Miró hacia la colina, hacia San Agustín. Estaba oscuro y en silencio. Mirando. Pensó en Lily, atrapada. Pensó en el reloj.